Hola, nuevamente estamos en nuestro espacio Cuando las piedras hablan. Un espacio de comunicación donde charlamos sobre arquitectura. Este espacio lo hemos abierto para establecer una comunicación entre arquitectos, jóvenes, estudiantes, personas que les interese saber sobre arquitectura. En este caso, vamos a hablar sobre un fenómeno muy interesante que generalmente nunca nos ponemos a pensar en él. ¿Cuál ha sido exactamente la consecuencia de que al surgir la arquitectura modificó completamente la faz del mundo? La cambió. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de cómo la arquitectura cambió la imagen que tenemos del mundo. Esta relación inherente a la civilización humana, ¿sí?, que se influyen la arquitectura y el ser humano y transforman y modifican el medio natural. No olviden suscribirse, no olviden mandar sus comentarios y proponer temas o hablemos de los temas que les interesen a ustedes. Bien, el medio ambiente, antes de la aparición del ser humano, era limpio, natural, ¿sí? O sea, los espacios eran adecuados a los ecosistemas que privan en la naturaleza. Normalmente, ¿sí?, había una relación entre los animales, su medio. Cada animal pertenecía a un nicho ecológico, ¿sí? Estos estaban dentro de lo que conocemos como la pirámide trófica, que es precisamente ese ciclo a través del cual la cadena alimenticia va regulando las actividades animales y vegetales del medio ambiente. Esta imagen nítida, limpia, ¿sí?, pura, va a ser modificada a partir de que hay un ente que surge espontáneamente, ¿sí?, y que va a modificar completamente estas actividades. Este personaje, que va a ser el ser humano, es un personaje que no tiene nicho ecológico, no pertenece a ningún ecosistema, ¿sí?, no tiene ninguna relación dentro de la cadena alimenticia. Entonces, este ser humano, ajeno completamente a las condiciones naturales de la vida, va a iniciar su caminata por el mundo y va a crear a través de sus pasos, ¿sí?, una nueva imagen del medio ambiente. Esta relación se va a encontrar con un cómplice, un compañero inseparable, que a partir de ese momento va a ser el que cree las condiciones, ¿sí?, para que el ser humano pueda iniciar, ¿sí?, su habitación o su habitabilidad en el mundo. La arquitectura, que es el cómplice y acompañante inseparable del ser humano, nace en el momento en que el ser humano busca cómo protegerse del medio, ¿sí?, de los animales y de otros seres humanos. En el momento que un ser humano creó una rama y con ella se cubrió, o juntó una serie de ramas, ¿sí?, y creó un habitáculo, en ese momento nació la arquitectura. En el momento en que el ser humano, ¿sí?, saca de las cuevas y las cavernas a los animales y él ingresa a ellas y las empieza a habitar y las empieza a transformar para su comodidad, ahí nace la arquitectura. En el momento que el ser humano empieza a juntar una serie de piedras y hace cavernas artificiales, ahí nació la arquitectura.
Entonces, vemos cómo desde la aparición del ser humano, la arquitectura es un elemento insoslayable, ¿sí? Siempre va a estar presente en la vida del ser humano. Y en función de esta cualidad que el ser humano tiene de no pertenecer a ningún ecosistema, fue como empezó a invadir todos los ámbitos del mundo y empezó a dejar huella en cada uno de ellos, ¿sí? Y así vemos edificaciones en los desiertos, vemos edificaciones en las zonas polares, vemos edificaciones en las selvas, ¿sí? Vemos edificaciones en las montañas. Y todo esto lo va a hacer el ser humano a través de esta compañera inseparable y de los elementos y recursos que le permite el medio ambiente. Donde hay árboles, creará enramadas. Donde hay piedra, creará edificios o montículos de piedra. Donde hay arena, conformará sus edificios con adobes, con tierra amasada, ¿sí? Y entonces va a crear una imagen completamente diferente de lo que es el medio original. Y así vamos viendo cómo a través de esta relación del ser humano en su andar por el mundo, va a empezar a crear objetos que son artificiales totalmente, son antinaturales, no pertenecen al medio. Y empieza creando primero un dominio extraordinario sobre los elementos. Se le ocurre de repente levantar una piedra, ¿sí? Una piedra que estaba tirada, la levanta y la pone como a él se le ocurre, ¿sí? Y le empieza a dar una simbología. Se crea un simbolismo a través de esa piedra, porque el ser humano empieza a dominar el medio, todos los fenómenos físicos, y empieza a darles a cada uno de ellos una intención y una explicación. Y con esto va a dominar simbólicamente a este medio y va a crear grandes edificios que van a ser templos, donde va a adorar a estos dioses que ha creado. Y al mismo tiempo va a dominar a otros seres humanos y va a crear palacios donde va a adorar al dominador del mundo y va a invadir el medio a través de más y más seres humanos y empieza a conformar primeramente aldeas, pueblos, ciudades, y así va creciendo poco a poco a través del tiempo. Al mismo tiempo que empieza a dominar el medio, a los dioses, ¿sí?, a los seres humanos, empieza también a dominar a los animales. Cansado de perseguirlos para alimentarse, los atrapa, los domina y crea la ganadería. Y la arquitectura, lógicamente, ahí está, haciendo edificios para ganadería. Controla los vegetales y crea la agricultura. Y ahí está la arquitectura, creando edificios para agricultura. Y entonces empiezan las aldeas agrícolas, las aldeas ganaderas, las aldeas mineras, o sea, y va creando a través del dominio del medio ciudades enteras que se van a transformar. Este afán de dominio lo va a empujar a tratar de dominar a otras aldeas, a otros grupos humanos, y al mismo tiempo defenderse de los que lo van a atacar. Y así empieza a crear ciudades amuralladas, ¿sí?, ciudades de defensa, donde él a través de estos elementos se va a defender de otros seres humanos que lo van a atacar. Una vez que ya domina la violencia y empieza a estabilizar, la ciudad empieza a crecer, la economía le permite avanzar,
Y entonces las ciudades empiezan a crecer, pero no a crecer de manera disgregada, no, él las empieza a planear, las empieza a dirigir y empieza a crear lo que posteriormente se va a llamar el urbanismo, ¿sí? Y todos los edificios que va creando a partir de todas las actividades que él desarrolla, las va a integrar en estas ciudades. Y estas ciudades se van a volver burgos, se van a volver villas, se van a volver ciudades feudales, ciudades militares, etc. Entonces, cada una de ellas va a tener una función. Y esta función va a depender de la actividad que ejerza el grupo humano. Cuando este grupo humano, ¿sí?, rebasa los límites del autogobierno, va a requerir que alguien lo administre, lo controle y lo gobierne. En ese momento van a surgir los grandes palacios, ¿sí? Y estos grandes palacios van a alojar a las familias reales, a los nobles, a aquellas familias que van a gobernar a los otros. Y en ese momento se van a establecer nuevamente dos dominios importantes para el ser humano. El primero va a ser ¿qué? El de gobierno. Y el segundo va a ser la religión. La religión va a cobrar una fuerza extraordinaria y va a cambiar completamente el perfil que conocíamos del medio ambiente. Va a crecer hacia las alturas hasta tratar de alcanzar a sus dioses. Entonces, toda esta relación todavía está un poco en equilibrio con el medio, a pesar de que el ser humano es el gran productor de basura y desperdicios, ¿sí?, que es lo que nos ha permitido saber por dónde ha pasado. Desde la prehistoria hasta nuestros días, la basura es un signo característico del ser humano y a través de esta podemos saber sus avances culturales, sus avances tecnológicos, sus avances alimenticios, o sea, todo lo que influye o que interviene con el ser humano. Va a haber un cataclismo en estas ciudades y en este equilibrio ecológico a partir de un momento en que el ser humano rebasa el dominio del medio ambiente y va a crear algo totalmente artificial, que es la industria. Va a crear las máquinas y estas máquinas van a transformar completamente el medio y a romper este equilibrio que todavía se guardaba entre las condiciones ambientales y las condiciones artificiales que crea el hombre. Estas ciudades se van a llenar de humo, se van a llenar de contaminación, van a crecer extraordinariamente, van a obligar a una explosión demográfica, ¿sí?, porque se requiere mano de obra para las fábricas, ¿sí? Y esta explosión demográfica va a exigir cada vez más servicios, más espacios, más edificios. Entonces, estas ciudades industriales van a empezar a crecer y a cambiar las condiciones de ese equilibrio que existía entre el campo, el medio y la ciudad, y se van a aglutinar todas en las ciudades. Entonces, toda esta situación va a hacer que surjan nuevos edificios, que surjan nuevos caminos, que surjan máquinas de comunicación, de transporte, de fabricación, ¿sí?, funcionales, etcétera, que la arquitectura va a alojarlas, a crearlas y a alojarlas, ¿sí? Entonces, este cambio va a hacer una diferencia entre la imagen del mundo que había antes de la Revolución Industrial y a partir de esta en adelante. Entonces, estos edificios van primeramente a extenderse horizontalmente. En el momento que la industria va a requerir de los servicios, las ciudades se van a transformar y se van a volver en ciudades administrativas. Y estas van a exigir más espacios que se van a ir hacia arriba. Van a surgir los grandes edificios, los rascacielos, ¿sí?, que además
de cambiar la imagen natural del mundo, pues van a crear esa aglomeración en las ciudades. Y esta gran aglomeración va a crear calles, va a crear servicios, va a exigir, ¿sí?, nuevos elementos para su comunicación, su habitabilidad y su funcionalidad. Entonces, estas ciudades van a crecer y van a invadir completamente el medio. Van a invadir los espacios agrícolas, van a invadir las montañas, van a invadir incluso las costas y además van a poder crear islas artificiales, tanto a nivel primitivo, como sucedió en la Gran Tenochtitlán, ¿sí?, con las chinampas, como lo que está sucediendo en Dubái, ¿sí?, con estas nuevas islas artificiales, ¿sí?, para habitación. Entonces, toda este crecimiento arquitectónico, urbano y principalmente humano, ¿sí?, va a modificar totalmente lo que era la imagen de aquel mundo, de aquel paraíso edénico donde supuestamente Adán y Eva vivieron. Incluso hasta la propia naturaleza, el ser humano la va a cambiar. Va a crear jardines artificiales, bosques artificiales, espacios naturales artificiales, ¿sí? Las costas se van a volver espacios de convivencia humana, ¿sí? Y todo esto va a surgir a través de ¿qué? Del dominio del ser humano. Este dominio de la naturaleza que lo ha llevado hasta alturas insospechables, si no rectifica el grupo humano, va posiblemente a hacer su perdición, le va a causar la desaparición de la vida humana en nuestro planeta. Espero les haya interesado esta charla, que de alguna manera hemos cambiado ese enfoque, pero era importante que nos diéramos cuenta de cómo hemos cambiado la faz, la imagen, la visión de nuestro mundo natural. No olviden suscribirse, enviar sus comentarios, proponer temas y nos vemos la próxima charla de arquitectura. Hasta la vista.